Muy buenas tardes con todos los presentes. Tengan un cordial saludo de parte de la Oficina de Telesalud del Hospital Regional del Cusco. En esa oportunidad tendremos una tele a cargo de la doctora Wanda Quispe Rojas con el tema artrosis. La doctora es reumatóloga de nuestro hospital. Los dejo en la palabra de la doctora. Las preguntas, las consultas y las dudas que tengan las hacen al final de la exposición mediante el chat. Doctora, puede empezar. Buenas tardes con los asistentes. Lo que hoy día voy a hablar es un tema muy común y creo que todas las personas que trabajan en salud han tenido la ocasión de conocer, tener familiares, pacientes y uno mismo contactarse con la artrosis. Osteoartritis también es su otro nombre, osteoartrosis también, o artrosis, se refieren a la misma entidad, no es diferente, es lo mismo. Se considera un grupo heterogéneo de patologías porque da manifestaciones de diferente tipo, pero tienen en común cambios radiológicos y es el resultado del envejecimiento, en el cual la producción del cartílago es menor que la degradación, es una forma de decir, el envejecimiento o degeneración del cartílago. Y tiene un componente inflamatorio, por eso es que se considera osteoartritis. No solamente es degeneración, sino también hay inflamación. Es la enfermedad más frecuente en el ser humano, ya que la mayoría vamos a llegar a la vejez. Y la prevalencia varía, desde los 45 a los 64 años hasta 30% en caso de las mujeres, y llega a ser a 86% en mayores de 65 años. Menos de esa edad es menos frecuente en los hombres, pero sí aumenta. Después de esa edad ya se van igualando tanto hombres, varones, como mujeres. Y aumenta de hecho con la edad. Y si es menos de 45 es bastante raro, salvo que haya otros factores. Y la sintomatología, no siempre la artrosis produce molestias. El porcentaje es, por ejemplo, en mayores de 70 años, 26%, o sea, no llega ni a la mitad. Puedes tener artrosis y no sentirlo. Simplemente más del 70% no sienten, no tienen síntomas. Y en el caso de los hombres, aún menos. En el caso de las rodillas es similar, ¿no? Acá tenemos una evaluación de la prevalencia de la artrosis en el estudio COPCOR, que es el único estudio con el rigor de la investigación para hablar sobre prevalencias, en el cual vemos que la osteoartritis tiene una prevalencia de 15% aproximadamente, siendo en primer lugar la rodilla, seguida de la mano y la columna. Tiene un impacto socioeconómico importante porque es la principal causa de discapacidad, de discapacidad leve generalmente. Y además tiene un alto costo para la sociedad porque las personas, para los seguros, ¿no? El Estado aumenta más el uso de las consultas médicas y también de la medicina física y otros profesionales de la salud. Disminuye la productividad y además que se dan subsidios como licencias y en los cuales ya implican un coste económico para la sociedad. De tal manera que hay una baja de laboral más o menos en el sistema de un 30%. Hay factores de riesgo para hablar sobre la artrosis. Para ello, o sea, la artrosis no solamente estaría relacionada con la edad, puede haber otros factores también. ¿Cuáles son estos? De susceptibilidad generalizada, es decir, a todo nivel, ¿no? La edad, para empezar. También que tenga una densidad mineral ósea, ya sea alta o baja, lo vamos a ver. La herencia, que es inherente a cada persona, el sexo femenino, de hecho. Y locales, como por ejemplo el antecedente de traumatismos que predispone a la artrosis, que haya alteraciones anatómicas, como por ejemplo una displasia de cadera o, digamos, poliomielitis que dejó una secuela. Ocupación laboral, los deportistas, los futbolistas, voleibolistas,
u otras actividades de alto esfuerzo, como agricultores que trabajan mucho con la columna, etcétera, depende. En cuanto más edad tenga, más posibilidad, especialmente desde los 50 años. Los factores genéticos que influencian especialmente se relacionan a la artrosis de las manos. Si ustedes tienen o familiar con artrosis de las manos, hay bastante posibilidad de que la tengan, sobre todo si son mujeres, porque el patrón es autosómico dominante. La obesidad también. Cuanto más obesidad, hay más artrosis de rodillas, y no solo rodillas, sino también manos, debido al estado inflamatorio que genera la obesidad. Bueno, de la ocupación ya hemos mencionado y otras actividades en el cual tenemos que tener cuidado o educar a los pacientes, a las personas de que está bueno el trabajo, pero no abusar. Igualmente los deportistas, ¿no? Tiene que haber un equilibrio. Asimismo, el sedentarismo o la falta de actividad física empeora la sintomatología debido a que los músculos también participan en el equilibrio, fuerza y bienestar. Si no hace actividad, hipotrofia y por lo tanto, mal estado del paciente. En la mujer es más frecuente, la menopausia aumenta más la posibilidad de artrosis. Cuanto más tenga, si tiene más densidad hay mayor riesgo de artrosis. Eso es algo también que sucede. En cuanto a los factores nutricionales, todo aquello que permita no envejecer tanto, acá se menciona a los antioxidantes como las vitaminas C, D y E, pero por supuesto dentro de la dieta ah, tenemos que favorecer ese tipo de alimentación. ¿Qué tipo de artrosis conocemos? Lo que comúnmente conocemos es la artrosis primaria, que es la degenerativa básicamente por la edad que hemos hablado, de mayores de 50 años. Pero también existe la artrosis secundaria. Dentro de la artrosis primaria lo podemos catalogar en localizada cuando básicamente da síntomas o se presenta en un solo lugar, pero puede ser generalizada cuando afecta a tres o más articulaciones, zonas, regiones. Por ejemplo, tiene artrosis de rodilla, pero también de la mano y también de la columna y también de la cadera y así, ¿no? La artrosis secundaria más bien la vamos a clasificar para entenderlo mejor en estos grupos según la enfermedad o condición que la favorezca. Y son varias, como se puede ver en el cuadro. Por ejemplo, las enfermedades inflamatorias, como la artritis reumatoide, que es una de las más conocidas, predisponen a la artrosis. Quiere decir que una persona con artritis reumatoide va a desarrollar artrosis más antes y probablemente más severa que el común de las personas, y lo mismo con otras enfermedades inflamatorias. También con las enfermedades metabólicas, como la gota. Los pacientes con gota tienen más posibilidades de hacer artrosis. Hay otras, ¿no? La diabetes inclusive. Alteraciones anatómicas que se mencionó un poco más antes, por ejemplo, una displasia de cadera, un género congénito o también adquirido. Son alteraciones anatómicas que alteran el equilibrio del perfecto del cuerpo que tiene, ¿no? A medida que pasa el tiempo, eso va a generar un desgaste asimétrico y finalmente artrosis. Luego tenemos postraumáticos. Una persona que ha tenido ya sea un esguince o ya sea un traumatismo o ha sido sometida a cirugía con cambios como una meniscectomía, etcétera. Estos no quedan simplemente en eso, sino que posteriormente es muy probable que estas personas también desarrollen artrosis en la zona relacionada. Por ejemplo, si se ha luxado el tobillo, hagan en el futuro y más antes de lo habitual una artrosis de tobillo y también de rodilla y también de cadera, así sucesivamente. Hay otras manifestaciones y diferentes causas de presentación y a veces no se sabe cómo es que por qué se presenta la artrosis y no se llega a conocer. Dentro de las enfermedades secundarias hay más, ¿no? Podríamos, de estos ya se han mencionado todos, solamente ya en otro orden. ¿Cuáles son las zonas más frecuentes de la artrosis? Primero que para hablar de eso, ¿no? Las artrosis más frecuentes son de la rodilla, de la cadera, de la columna y de las manos. Son las zonas más frecuentes para una artrosis primaria. En una artrosis secundaria, en cambio, puede ser los otros lugares. Cuando ustedes tengan la ocasión de encontrar artrosis de esas zonas mencionadas, rodillas, caderas,
columna y manos, no habría mucha duda en que fuera artrosis primaria, pero si encuentra en otras zonas como son los codos, los hombros, digamos, la muñeca. Hay que pensar siempre en una causa secundaria, no necesariamente por la edad. Y también depende de la edad, porque la artrosis primaria suele ser posterior a los 50 en las mujeres o 60 en los varones. Pero si es una persona joven, digamos menos de 40, y tiene artrosis, pues tenemos que buscar una causa, no es una artrosis primaria. ¿Qué síntomas nos va a dar la artrosis? Dentro de los hallazgos clínicos, básicamente es el dolor, la rigidez y la limitación funcional. No siempre incapacidad, pero sí limitación. Entonces, aquí están las zonas más afectadas en el caso de las manos. En el caso de las manos, la más frecuentemente afectada son las interfalángicas distales, no las proximales. Puede ser, ¿no? Pero más frecuentemente son las distales. Y también puede ser rodillas, caderas y otros que son menos comunes. ¿Qué otros sonidos o síntomas puede ser el sonido articular o crujido articular, que a veces lo sienten otros, pero generalmente uno lo siente, ¿no? Los típicos conejitos o que cruje y todo eso. También pueden ser manifestaciones no exclusivas de la artrosis, porque incluso en personas sanas también se puede presentar. El bloqueo articular se refiere a que no llega a cumplir todo el rango articular, se bloquea. La hinchazón también a veces, fatiga y dificultades con la actividad cotidiana. El síntoma más frecuente es el dolor, que tiene relación con el uso. Cuanto más trabajo o uso se le da articulación, más dolor. Y cuanto más avanzada la artrosis, más intenso, más frecuente. No siempre hay una relación entre el daño, ¿no? Porque a veces hay mucho dolor y no hay mucho daño. La rigidez es otro síntoma. Rigidez se refiere a la dificultad o dureza de la articulación después de estar un tiempo quieta. Por ejemplo, si una persona está en la sala de espera y se levanta para cuando le llaman, no puede caminar de inmediato. Tiene que esperar un rato que se acomode, se frotan, esperan, ¿no? Para que camine. O lo mismo al despertar en la mañana. Se levantan, digamos, si fuera de las manos, no lo mueven de inmediato, sino que se pone dura, rígida. El tiempo de la rigidez articular en caso de artrosis es breve, se considera menos de 30 minutos. Generalmente son 5 o 10 minutos, no lo mucho, ¿no? Pero ya cuando pasa más de 30 minutos tenemos que pensar que no es artrosis, puede ser otra cosa. Acá tenemos algunas fotos que lo vemos todos los días de personas. En esta mano vemos en las interfalángicas distales los nódulos y también los nódulos de Evelyn Huchard, si queremos ponerle un epónimo. Este, y podemos ver también ciertas deformidades como subluxaciones y esto también muchas veces puede confundir con la artritis, ¿no? Pero como mencioné antes, el compromiso de la artrosis de las manos generalmente es o en las interfalángicas distales, a veces en las proximales, muy raro es en esta zona. Si la inflamación, el dolor se produce en las metacarpofalángicas, deberíamos pensar más en otras patologías, como por ejemplo artritis reumatoide. Si es en las interfalángicas distales, pensemos en artrosis. En el caso de pulgares independiente, ¿no? Suele ser artrosis o artritis cualquiera. En el caso de la rodilla no se nota así tanta deformidad, ¿no? Ya pasa mucho tiempo recién. No solamente dolor, puede haber hipotrofia, como vemos acá, ¿no? Después, como ya no se moviliza mucho debido al dolor y la edad también, se le llama la atención. O una tendencia al geno o genovalgo, como en este caso. En el caso de ¿qué podemos encontrar? El crujido. No siempre, ¿no? El crujido se puede encontrar en personas sanas y jóvenes, incluso sin nada, pero también en la artrosis, restricción, incluso hasta el bloqueo. En la etapa inflamatoria, porque la artrosis viene por momentos o por temporadas, ya sea de días o semanas, se inflama y después vuelve a la etapa no inflamada la mayoría del tiempo. Y si hay inflamación, es de tipo leve, de grado leve, poco, de calor,
y la tumefacción es leve, no hay eritema. Otros también la atrofia que hemos mencionado y después con el tiempo ya avanzados puede haber deformidad e inestabilidad. ¿Qué análisis vamos a pedir? Según todas las recomendaciones mundiales, no es necesario pedir ningún análisis. El diagnóstico es básicamente clínico. El diagnóstico nos sirve principalmente para ver en caso de artrosis secundarias o cuando queremos o estamos dudando sobre otros diagnósticos, es decir, en el diagnóstico diferencial. También nos puede servir para hacer estadía cuando estamos pensando, por ejemplo, en una cirugía. Bueno, en esos casos nos puede ser de utilidad. Incluso si le pedimos pruebas, las pruebas de lactantes de fase aguda como PCR y BCG podrían estar un poco elevados, como hemos dicho, es osteoartritis, o sea, hay algo de inflamación. No mucho. ¿Qué otros exámenes el que más pedimos? Es la radiografía, en el cual si es que la hacemos vamos a encontrar algunas cosas, algunos hallazgos. Estos son la esclerosis, los osteofitos, los quistes óseos y o algunas fragmentaciones o cuerpos osteocondrales. Ahorita mejor lo vamos a ver con una imagen. En base a estos hallazgos, se clasifican, en el caso de la artrosis de la rodilla, podemos utilizar esta clasificación harto conocida en reumatología y traumatología, que nos sirve para evaluar el grado de severidad de la artrosis de 0 a 4, donde 0 significa que es normal, 1 es dudoso, 2 es leve, 3 es moderado y 4 es severo, una artrosis severa. En el grado 1, que puede que haya pinzamientos, o puede que haya osteofitos, es probable. En el grado 2, sí existen, pero son pequeños y hay un pequeño pinzamiento o disminución del espacio articular. En el grado 3 hay osteofitos de diferentes tamaños y desde pequeños a grandes. También hay esclerosis y una posible deformidad. En el grado 4 todos estos hallazgos son notorios, incluyendo una deformidad de los bordes. Acá tenemos algunos ejemplos. En esta radiografía de la rodilla, si pudieran observar a unos segundos, van a poder hacer la diferencia. ¿A qué se refiere pinzamiento? Se refiere a la disminución del espacio articular que hay entre un borde óseo y el otro. Por si acaso, este no es el borde, este es el borde posterior, este es el borde anterior, igual que este, ¿no? Este y este. Este espacio articular aquí en esta rodilla está disminuido. En el espacio externo, en cambio, casi se mantiene. Entonces, es un pinzamiento, mira, acá está más ancho y acá más estrecho. Por eso es asimétrico, porque no es igual en otros lados. El pinzamiento asimétrico es más característico de la artrosis, osteoartrosis, osteoartritis. En el caso de la mano, también si tenemos más detalles, queremos pedirlo o lo necesitamos, ahí también vamos a encontrar algunos pinzamientos. En el caso de la clasificación de Kelvin y Lawrence, que se mencionó anteriormente, este tiene un pinzamiento leve, entonces sería de un grado 2. Un Kelvin y Lawrence 2. En este caso de la artrosis de la cadera, como está ya señalado, es un espacio normal y es simétrico, ¿no? A todo nivel, la cabeza del fémur. En este caso, que es una artrosis avanzada, ya no hay pinza, ya no hay espacio. Ni siquiera se puede distinguir bien la línea articular, ¿no? Está, como diríamos, popularmente está chocando hueso con hueso. Acá se puede ver un osteofito también, una formación ósea. En esta otra radiografía también vemos un pequeño pinzamiento acá, pero acá el pinzamiento es más marcado. Incluso la cabeza de este fémur ya no está tan bonita, así como esta, ¿no? Que es bien esférica, seguida del cuello. Ya está perdiendo su forma de esférica y están saliendo protuberancias, o sea, deformidad, es una artrosis severa en este lado. A veces también necesitamos análisis como líquido sinovial cuando no estamos muy seguros de repente si la inflamación es producida por la artrosis, gota, infección. Bueno, si hay mucho líquido hay que analizarlo. En este caso, las características del líquido es de tipo no inflamatorio o de inflamación leve. Recordemos que una infección, la celularidad es mayor de 50.000. En este caso, es inferior a 2.000, prácticamente normal. La viscosidad, el color puede cambiar brevemente, levemente, no llamativo, casi normal.
y no hay otros marcadores que indiquen la artrosis. Algunas características con respecto a zonas particulares. En el caso de la artrosis de cadera, da igual la frecuencia en hombres y mujeres y el dolor es muy llamativo. Recordemos que la ubicación de la cadera no siempre duele en la cadera. El dolor de la cadera es inguinal, en la misma ingle. Se puede irradiar a la cara anterior del muslo hasta la rodilla. Incluso a veces el dolor de la rodilla es más llamativo que el de la misma cadera. Ese dolor referido puede confundir. El paciente viene refiriendo dolor de rodilla, que le duele la rodilla y el muslo, y al final el problema es la cadera. Así que siempre que tengamos estos síntomas, no, recuerden siempre examinar todo, no solo donde le duele, rodilla y cadera. También puede doler en el glúteo o en la zona trocantérica. La intensidad de la artrosis de cadera es uno de los dolores más intensos que puede experimentar una persona y puede producir una limitación funcional importante. Y además asociarse a atrofia por lo que no puede caminar. Hasta puede cojear, ¿no? Cuando la artrosis ya es avanzada. No solo afectar la cojera a la marcha, sino a la misma columna, con problemas de la curvatura. Acá tenemos otro ejemplo de radiografía de cadera, en la cual vemos en la cadera derecha un espacio articular normal y en la cadera izquierda pinzamiento o disminución del espacio articular o estrechamiento y una deformidad de la cabeza del fémur. Pues también tiene una artrosis. En el caso de la artrosis de la rodilla suele ser más frecuente en las mujeres que en los varones y tiene una asociación muy importante con la obesidad. También hay dolor, irritación, y a veces se rompen pedazos del cartílago o de las protuberancias óseas, produciendo un cuerpo libre articular y el bloqueo. A veces pasa eso. Bueno, como en todas las artrosis, dolor, a veces hay desplazamiento de la rótula superior e hinchazón y asociarse en varo o valgo. Igualmente la hipotrofia en algunos casos. Ay, justo se hizo un poco. En esta radiografía vemos una artrosis de la rodilla. Es que ya hemos aprendido a observar, ¿no? Acá tenemos el osteofito que está poco formado, un estrechamiento mínimo, bueno, y esta imagen que he hecho era para determinar el eje de la rodilla. Según la clasificación de Klein-Lawrence, nos recuerda ver las cosas más importantes de la artrosis, los hallazgos, como es la esclerosis. Acá vemos la esclerosis subcondral, también el osteofito. Y también podemos ver el pinzamiento, vemos que no hay espacio acá, prácticamente nada. Vemos la tendencia, bueno, de hecho acá hay un gen varo, acá también menor, pero lo tiene. Esa imagen está muy por acá. Bueno, dicho sea de paso, acá encontramos una calcificación del espacio interarticular que no es común en la artrosis. Eso se encuentra en la condrocalcinosis. Ya, en la radiografía, en la artrosis de las manos y del carpo, generalmente la afectación es distal, como hemos dicho, entre falanges distales y proximales, y trapecio metacarpiano, es decir, en el primer dedo. Y puede encontrarse incluso en personas más jóvenes que el resto de artrosis, hasta desde la cuarta década, o sea, desde los 40 para arriba, ya podría encontrarse artrosis de la mano, apenas empezando, por supuesto. Igualmente hay dolor, rigidez, los nódulos de Bouchard, de Ebner, y en las fases más avanzadas ya hay subluxaciones. Acá tenemos, por ejemplo, el inicio de la artrosis en la cual la deformidad es menor, solamente se ven los nodulitos. Y en una artrosis más avanzada ya suceden las subluxaciones e inflamaciones. Acá en la radiografía también vemos esas luxaciones. Acá tenemos una radiografía más cercana para poder ver los osteofitos y los pinzamientos que se ven en una artrosis de la mano. El pinzamiento también es asimétrico. Pero estos son básicamente de estudio, porque no se suele pedir radiografías en artrosis, como hemos mencionado, ya que es básicamente clínico. En esta radiografía podemos ver también otras características para que lo conozcan de una artrosis.
recordando que hay pensamiento asimétrico, que hay esclerosis subcondral. En esta manito que encontramos, a ver, esta no es la misma, es otra mano. Acá esta es una mejor mano, pero sí tiene pensamientos en las interfalanges distales. Viendo una radiografía de otra mano, acá se ve mucho más notorio, pero incluso hay algo de erosiones, podríamos estar pensando hasta en otras patologías, ¿no? Pero acá los osteofitos son bastante marcados y las estaciones también. En el caso de la columna también es muy frecuente y la sintomatología es poco frecuente. Hay personas que tienen artrosis y no les duele nada. En la mayoría de 55, hasta 5 años podemos encontrar incluso hasta el 80% de la artrosis, pero no necesariamente molesta. Y hasta el 90% en mayores de 70 años. Generalmente da síntomas cuando hay compromiso radicular o contractura muscular, pero no en sí la artrosis. Acá tenemos algunos ejemplos de artrosis. Bueno, se pueden confundir con otras patologías. Acá tenemos los teofitos. Generalmente, si quieren ver los teofitos, vean la radiografía lateral. Ahí es donde le da más información en estas prolongaciones, ¿no? Los teofitos, ahora tenemos otro. Los criterios de clasificación para hacer el diagnóstico básicamente son clínicos. Acá, por ejemplo, dolor, ya es líquido normal, en caso que lo hay, hiciera, ¿no? Rigidez y crepitación. Dolor, rigidez y crepitación. Y a veces se pide el BCG, si hay duda, no tiene que ser no muy alto. En el caso de la mano, igualmente clínico, dolor, rigidez, este, y si se hace radiografía, bueno, proliferación del tejido duro, se pone en los números, ¿no? Debe de mucha. Pues básicamente es clínico. Siempre nos preguntaremos y los pacientes nos van preguntando, ¿qué diferencia hay entre artritis y artrosis? Eso es algo que deberíamos saber todos los que trabajamos en salud, porque como les dije, nos vamos a estar en contacto hasta lo mismo. Acá algunas diferencias básicas. Por ejemplo, lo que ya se ha mencionado, en el caso de la artrosis, el compromiso básicamente es de la interfalángica distal. En cambio, la artritis reumatoide raramente produciría una afectación ahí o nada. En el caso de la artritis reumatoide, con frecuencia afecta la metacarpofalángica y justo lo contrario en artrosis. No es raro que produzca ahí una artrosis. Y en el caso de los compromisos del carpo, también, ¿no? Solamente en artritis reumatoide, que sea en artrosis sería muy raro, o sería secundario, o no solo artrosis. Esas son las diferencias básicas en cuanto a ubicación. Pero puede encontrar otras porque no solamente la artritis reumatoide produce inflamación, puede haber otras enfermedades que producen inflamación como artritis psoriásica, espondiloartritis, vasculitis, lupus, y todos ellos pueden cruzar con artritis, no solo artritis reumatoide, pero es la más representativa y también frecuente. En el caso de las que sean artritis, produce un dolor inflamatorio, y en el caso de la otra, no, pues, por ejemplo, la rigidez, si es inflamación, es mayor de 30 minutos. Si es no inflamación, menos de 30. Generalmente en la inflamación es simétrico los dos lados. En el caso contrario, no lo es. El caso del dolor aumenta con el reposo, cuando hay inflamación. Y cuando no está habiendo inflamación, más bien se hace actividad. Cuanto más trabaje, más le duele. Enfermedades articulares, es decir, encontramos otras cosas más como cansancio, digamos, baja de peso, etcétera, cosas que no tienen que ver con la articulación en la artritis, ¿no? No así en los demás. Otra cosa, la inflamación es más llamativa siempre en las enfermedades inflamatorias, no así en la artrosis. Luego el dolor suele ser mucho más llamativo en las enfermedades inflamatorias que en la artrosis. Bueno, eso vamos a mencionar. Bueno, esto vamos a pasarnos por alto. ¿Y ahora qué hacemos? En el caso del tratamiento, he puesto para terminar las recomendaciones que lo pueden encontrar libremente en internet del Colegio Americano de Reumatología. En las guías de práctica clínica buscan y ahí está libre. En esta del 2019, que son las últimas, vamos a basarnos en colorcitos. Miren, cuando es verde, es fuertemente recomendado. Un verde no tan claro, no tan oscurito, es condicionalmente recomendado. Rojo es fuertemente contraindicado. El otro es rosadito, condicionalmente contraindicado. Y en blanco no está recomendado.
Vamos a ver primero con respecto a las medidas de medicina física, psicosociales y algunos cambios del cuerpo. Por ejemplo, y esto lo pueden revisar, como les digo, los que son fuertemente recomendados está el ejercicio. Siempre tenemos que ser dinámicos. A veces somos sedentarios, ¿no? Entonces, esa mala costumbre, cambiarla. Tanto para artrosis, estas son las más comunes, por eso se han elegido. Mano, rodilla y cadera. Hagamos ejercicio y recomendemos hacer ejercicio. Ejercicios de entrenamiento, bueno, pues no todos lo recomiendan, pero más que todo es útil para rodilla y cadera. Bajar de peso es una recomendación recontra importante y tan difícil de cumplir. Así es que es un reto que debería ser multidisciplinario de nutrición, medicina física, endocrinología, individual. Todos los profesionales deberíamos ayudar a los pacientes a que coman bien, que no se suban de peso. Y si ya lo está, bajar de peso. Bajar de peso es una recomendación fuertemente recomendada para rodilla y cadera. Bueno, no tanto en la mano, pero sí, no quiere decir que no sirva, sí sirven. Otros programas de automanejo y también recomendados, no sé, que ellos mismos asuman, que se empoderen de su propia recuperación. El Tai Chi también ha sido fuertemente, o es fuertemente recomendado para artrosis de rodilla y cadera. Yoga solamente para rodilla, con cambios cognitivos conductuales en todos los casos, pero bueno, eso depende, no es por todos recomendado. Tenemos otras recomendaciones de la medicina física, bueno, esto también para los que manejan medicina física, como el uso de este, rodilleras, plantillas, sí se pueden utilizar, ¿no? En algunos casos. Lo que sí vamos a mencionar son las contraindicaciones, bueno, eso lo van a mencionar, lo van a manejar los de medicina física. El TENS no está recomendado en este tipo de patologías, eso lo manejan los de medicina física. En el caso de las recomendaciones de manejo farmacológico, vamos a mencionar los más fuertes, los en contra y a favor. A favor, las flotaciones. Las flotaciones son recomendables para tanto para rodilla y mano, más para rodilla. Cadera no sirven. La de capsaicina, que también es una forma de aplicación local, solo para rodilla. Para cadera no sirve. Para manos tampoco. Bueno, a veces. Los AINES, en todos los casos se pueden utilizar. Por supuesto, tenemos que tener las recomendaciones, los cuidados en el uso racional de los AINES. Las infiltraciones con corticoides son recomendadas tanto en rodilla como en cadera. En la mano, a veces sí, a veces no, depende. La infiltración guiada con ecografía sí es útil para cadera, porque es una zona de difícil acceso y no es recomendable hacerlo así, ¿no? Sin guía. Los corticoides intraarticulares, comparado con otras inyecciones, bueno, ahí ya lo ponen. Otros medicamentos como la duloxetina, que es antidepresivo, bueno, a veces, tramadol, a veces, no está contraindicado, solamente también tiene que hacerse un uso racional. Los opioides que no son el tramadol, ahí va, ¿no? Como buprenorfina, etcétera. Finalmente los utilizamos tampoco, pero está contraindicado condicionalmente, es decir, si lo vas a hacer, mejor no lo hagas, pero bueno, es una contraindicación relativa. Y de la misma manera, el aceite de pescado, la vitamina D para artrosis. Los que no se deberían utilizar porque están contraindicados no tienen utilidad para la artrosis, pero para otras patologías sí son los glufosfonatos, la glucosamina que se utiliza, ¿no? Bueno, había una temporada en que era muy utilizada, pero ahora ya es menos. Em, el condroitin sulfato puede que tenga alguna utilidad en las manos. Todos estos productos son de venta libre en todo el mundo y algunas veces hasta en centros comerciales como de tiendas de alimentos, así también lo venden, pero en sí no se ha encontrado utilidad que detenga la artrosis de ninguno de estos. Solamente a lo mucho podría mejorar un poco el dolor, pero en sí no lo detiene. Otros que no se recomiendan son el metotrexate, se utiliza para otras enfermedades, no para artrosis. La inyección del ácido hialurónico, que es por ser la fórmula que aplicación intraarticular, se ha encontrado de utilidad en la artrosis de rodilla y la de mano, más no la de cadera.
Incluso la toxina botulínica que también se puede utilizar, pero contraindicado relativamente, ¿no? O sea, lo más probable es mejor no usarlo. Proloterapia es la inyección con dextrosa, también está contraindicado relativamente, o sea, puede usarse, pero mejor no usarlo. Depende del médico. El plasma rico en plaquetas que tanto se promociona últimamente ha demostrado que no tiene ninguna utilidad en la artrosis de mano y es más, no debería utilizarse ni en la rodilla ni en la cadera. Tampoco la inyección de células madre. Dicho sea de paso, no existe en el Cusco ni en el Perú. El tratamiento con células madre solamente es una forma de trabajo de investigación similar al trasplante de médula ósea, pero que a veces se utiliza mal el término. No existe células madre así tan libremente. Bueno, y los vasos biológicos que no, para nada, no nos sirven. El objetivo finalmente del tratamiento principalmente es manejar los síntomas, mantener una buena función articular, o sea, si no duele y trabaja bien, eso es lo máximo que podemos hacer, porque no se puede detener la progresión de la artrosis. Es mucho de los mencionados anteriormente, o cuando salieron, han mencionado que podrían retroceder o desacelerar el curso de la enfermedad, pero hasta el momento no se ha podido detener la progresión. Tal vez reducir en estudios que no llegan a ser concluyentes. Bueno, eso es. En este caso, ¿cuándo operamos? Porque no solamente es tratamiento médico y también no médico, sino también quirúrgico. ¿Cuándo referimos a cirugía? ¿Qué tipo de tratamientos hacen los cirujanos, o sea, los traumatólogos? Hacen artroscopías cuando no conocemos bien la causa o para corregir algunos defectos como problema de menisco. Osteotomía también puede ser otra alternativa o artroplastía parcial o total, o sea, reemplazo articular. ¿En qué casos hacemos eso? Cuando los síntomas, ya sea dolor y debilitación, alteren la calidad de la vida del paciente y no podamos controlarlo con los tratamientos médicos, farmacológicos y no farmacológicos, a pesar de haber recibido todos los tratamientos y es refractario. No hay contraindicación de la cirugía y acá faltan otras cosas como que el paciente tiene la aceptación y el que el médico, el traumatólogo, esté de acuerdo con operar, ¿no? O sea, tiene que haber una coincidencia de todas esas condiciones. Entonces, con esto he abarcado en forma global todo lo que es la artrosis. Si tienen alguna consulta, lo pueden hacer ahora. Entonces, Aló, buenas tardes, ¿se me escucha? sí, Ya, mi nombre es Olga Illane, estoy conectada de acá desde Chile. sí. Y mi duda es, ¿cómo están abordando a partir de la fisioterapia, ¿no es cierto? Porque si bien ahora todo lo que se escuchó es como muy médico, ¿no es cierto? Muy teórico, por así decirlo Sí. así, pero la parte de la fisioterapia, ¿cómo lo están abordando allá en Perú? Eso me gustaría saberlo así un poquito más a detalle. Ya, gracias. Bueno, la exposición principalmente está dirigido para médicos no reumatólogos y profesionales de toda la salud. Los que más asisten a la charla son los médicos de periferia, o sea, no de la ciudad, sino del campo, regiones rurales y todos que son el primer nivel de atención que reciben al paciente. Entonces, en el primer nivel de atención no existe medicina física. Así es que no está dirigido, digamos, para hospitales de tercer nivel o este tipo, ¿no? La exposición es para médicos y profesionales de primer nivel de atención, por eso es que no se ha dado realce a ese tema, ¿no? Seguramente más adelante, si digamos los asistentes o lo coordinan, los médicos de medicina física nos pueden dar una charla bastante sobre recomendaciones detalladas, sobre el bastón, rodilleras, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hacemos acá en el hospital, ya cuando llegan los pacientes, la forma de trabajo es de que lo refieren de frente a reumatología o a veces lo mandan ya de frente a medicina física. Nosotros hacemos el tratamiento farmacológico que corresponda, las medidas generales, y lo derivamos a medicina física. En medicina física, ellos tienen, digamos así, por forma general, ¿no? Dos objetivos. Uno puede ser desinflamar y otro como medidas paliativas para el dolor y otros de rehabilitación.
En las medidas de dolor, básicamente aplican compresas calientes y ejercicios de relajamiento. No le puedo decir con detalle porque no es mi especialidad qué tipos de ejercicios exactamente le podría explicar ahora, ¿no? Y en la parte de rehabilitación depende de la zona afectada. Como hemos mencionado, la variación es de acuerdo a la zona. Acá en esta exposición, en esta parte, solamente podemos mencionar algunas cosas generales. El TENS, por ejemplo, no está recomendado. Las vibraciones, terapia de vibración, tampoco está recomendado, solamente podía aceptarse parcialmente en la rodilla. O sea, las recomendaciones estas son internacionales, ¿no? Son aplicadas mundialmente. No es de acá, sino es como mencionaste el Colegio Americano. Puede ser adoptada en cualquier lugar del mundo. Iontoforesis. Entonces, esto es solamente para guía. Por ejemplo, de la parte de vista reumatológica, yo no hago nada de esto, no me corresponde. Son los de medicina física los que van a trabajar. Pues seguimos al revés, está bien. Ejercicios de manuales también no están recomendados, solamente en la mano. No, ninguno, ¿no? No está recomendado. Otro podría ser ablación por radiofrecuencia, solamente en el caso de la rodilla es útil. La parafina es útil en la mano. Intervenciones de calor solo en la mano. La acupuntura, bueno, acupuntura no es de medicina física, ¿no? Es medicina complementaria. En todos los casos se puede utilizar relativamente, parcialmente recomendado. ¿Qué otra cosa más? De medicina física tenemos acá. Que las plantillas no son recomendables. Puede ser, ¿no? Pero no son recomendables. Los zapatos modificados tampoco son recomendables. Bueno, las ortesis sí nos van a servir, ¿no? Para evitar las deformidades, ¿no? Especialmente en las manos. Solo, mejor dicho, solo en las manos. Y bueno, quimioterapia también puede utilizarse en las rodillas y en las manos. ¿Qué más? Otros, ¿no? Para reubicar la rodilla, bueno, eso también puede utilizarse. Y otras rodilleras también pueden. Para las rodillas sí nos siguen esas vendas y rodilleras. Ya, entonces más o menos así. Como le digo ahorita, no le podría dar más detalles. Seguramente va a ser una exposición, medicina física, sobre esta artrosis, sería un tema muy interesante. ¿Tendríamos otra consulta? Ok, muchas gracias por la aclaración. Ahora, por ejemplo, si bien esto es como más dirigido al área más como profesional, ¿no es cierto? Yo he hecho mis viajes a Perú, ya a lugares así como muy alejados y es muy difícil, ¿no es cierto? Esto, el llevarlo a las personas que no viven en la ciudad, para ellos es más complejo entender esta parte, este tema. Entonces yo trato por lo menos a las personas con las que yo me contacto o tengo contacto allá, trato de darles charlas igual, trato de hablarles, no charlas así como masificadamente, sino las personas que veo de repente a veces aquejan bien se acercan, ¿no? Sería bueno trabajar al menos allá en Perú, ¿no es cierto? La parte esa, el poder cómo llegar a las personas, aquellas que son carentes, la parte económica es muy compleja al menos, ¿no es cierto? Y sabemos que que todavía en los consultorios, ya sea clínicas, qué sé yo, todavía están un poco vago en esto, ¿no es cierto? El hecho de poder, ¿cómo se dice esto? El poder brindarles, ¿no es cierto?, la medicina física de ellos. Entonces, a lo mejor para ellos sería poder llegar mediante charlas. Por ejemplo, hace un rato hablaba del tema de bajar de peso, el tema de movilizarse, de repente, no sé, actividad física, poder darles ese tipo de implementos para que ellos puedan concientizar, ¿no es cierto? Y disminuir esto, porque si bien, como le decía, de repente a las personas de la ciudad es más fácil llegar, pero es muy difícil llegar a las personas que están muy alejados de la ciudad. Sí, sí, tiene mucha razón. Entonces, justamente que acá están presentes bastantes trabajadores del primer nivel de atención. Es el trabajo que tienen los médicos y profesionales de salud de la primera línea siempre es arduo porque son lo primero que va a venir la gente.
Y el trabajo de difusión sobre las diferentes patologías, esta es una de ellas, ¿no? Artrosis muy común, corresponde a ellos, ¿no? Ellos tienen sus métodos, pueden hacer salidas comunitarias, charlas, participan en actividades sociales y ahí aprovechan para hacer difusión de diferentes temas. Entonces sí, es una tarea muy importante que la debemos derivar a ellos. Por nuestra parte, a veces, bueno, nos aprovechamos de los medios de comunicación, ¿no? Para hacer la difusión, por los diferentes medios de comunicación. Claro, esta charla está abierta, lo podrían entrar también pacientes, así, ¿no? Ahora, últimamente, en los congresos internacionales de las especialidades se da espacio también a los pacientes que asistan. Hace poco hubo un congreso de reumatología, en el cual también participaron pacientes y si ustedes tienen la ocasión o de mirar, pues o sea, a nivel mundial ya se está dando espacio a los pacientes en todos los países. Hay días, charlas dedicadas solo para pacientes y eso está interesante, ¿no? Que se ve cada vez más espacio a los mismos pacientes. Finalmente es nuestro sentido de trabajo. Tengo acá una consulta. Le dicen, el resultado positivo del factor reumatoideo nos confirma el diagnóstico de artritis reumatoide, aunque el tema que hoy día es artrosis, sí vale la pena mencionar porque el factor reumatoide positivo se puede presentar incluso en 5% de personas sanas que no tienen nada, nada de nada. Y también artrosis, por supuesto. O sea, si una persona tiene artrosis, tiene sus características de artrosis y tiene factor reumatoide positivo, no es suficiente. Para hacer el diagnóstico de artritis reumatoide, nos basamos en unos parámetros o criterios para tener una mejor idea, pero solito el factor reumatoide no nos va a hacer el diagnóstico, ¿no? Son una serie de parámetros. Entonces recordemos eso, no necesariamente el factor reumatoide significa artritis reumatoide. Tal vez tenga alguna otra consulta. No habiendo otra pregunta, damos por finalizada esta exposición, agradeciendo la excelente participación de la doctora Wanda, y también los invitamos a reforzar esta ponencia en el YouTube institucional del Hospital Regional. Muy agradecidos con vuestra participación, tanto la doctora como a cada uno de ustedes. Buen día, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias, buenas tardes.